Hola a todos y bienvenidos una vez más a Tiagomed. Mi nombre es Santiago Zambracos y el día de hoy traigo para ustedes un tema bastante común en la práctica clínica, que es la deficiencia de vitamina D. En este video hablaremos de su definición, su etiopatogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Suscríbete a nuestro canal y dale clic en la campanita para recibir notificaciones de cuando subamos nuevos videos, y también nos puedes seguir en nuestras redes sociales de Facebook y de Instagram para no perderte ninguna novedad. Sin más, vamos a estudiar. Listo, entonces iniciemos hablando de la deficiencia de vitamina D. Si vamos a hablar de la deficiencia, pues primero tenemos que saber qué es la vitamina D. La vitamina D es una de las vitaminas que forma parte de las vitaminas liposolubles, entre las cuales encontramos a la K, a la A, a la D y a la E, ¿de acuerdo? Y esta vitamina D está representada por dos compuestos liposolubles que son inactivos, pero que biológicamente ambos son vitamina D, que son el ergocalciferol y el colecalciferol. Al ergocalciferol le conocemos como vitamina D2 y al colecalciferol le conocemos como vitamina D3. Y estos van a ser los precursores de la vitamina D activa. Ahora, ambos van a sufrir una serie de transformaciones metabólicas que van a generar sus metabolitos activos, que son el calcidiol y el calcitriol, que esto vendría siendo la vitamina D activa, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son las funciones de la vitamina D? Entonces, la vitamina D está especialmente correlacionada con la homeostasis del calcio y del fósforo. La vitamina D estimula la absorción intestinal de calcio y de fósforo, estimula la reabsorción renal de calcio y de fósforo, y ojo con esto, estimula la calcificación ósea, pero cuando está en cantidades pequeñas e intermedias, porque cuando está en cantidades muy altas y extremas lo que hace es estimular la resorción ósea. Adicionalmente, inhibe a la hormona paratiroidea, lo que funciona como un gran regulador de esta hormona. Es por esta razón que cuando hay deficiencias de la vitamina D, usualmente de forma compensatoria se eleva la hormona paratiroidea para poder mantener las concentraciones necesarias de calcio, y además, al no haber vitamina D, pues sencillamente no se inhibe la producción de hormona paratiroidea. Esta se produce en exceso, se desarrolla un hiperparatiroidismo secundario que termina por generar una resorción ósea tan marcada que debilita fuertemente a los huesos. Por otra parte, tenemos las funciones de regulación inmune. En los últimos años nos hemos dado cuenta que la vitamina D es capaz de promover la transformación de los monocitos en macrófagos. Y para que nosotros podamos prevenir la deficiencia de vitamina D, la ingesta óptima necesaria debe ser por lo menos de 600 a 800 unidades de vitamina D3, es decir, de colecalciferol. Entonces, para que cobre mucho más sentido todo esto que estamos hablando de las vitaminas precursoras y posteriormente los metabolitos activos, que son el calcidiol y el calcitriol, veamos este esquema que lo explica de una forma muy clara. Comencemos por partir del 7-dehidrocolesterol. El 7-dehidrocolesterol es una sustancia que se produce en la piel y que por acción de los rayos ultravioleta va a convertirse en colecalciferol, es decir, la vitamina D3, ¿de acuerdo? Nosotros también podemos obtener ese colecalciferol de la dieta, que la dieta que sea rica en lácteos, en quesos, cereales, va a traer a ese colecalciferol. Pero también puede traer a una sustancia que se llama el ergocalciferol, que es la vitamina D2. ¿De acuerdo? Ahora, ese colecalciferol viaja por la sangre y llega al tejido hepático, en donde se convierte a través de la 25-hidroxilasa en calcidiol, o también conocido como 25-hidroxicolecalciferol. ¿Listo? El ergocalciferol, que es la vitamina D2, también puede convertirse por la 25-hidroxilasa en calcidiol. Y finalmente, ese calcidiol, que es el que más va a estar en la sangre, va a filtrarse en los glomérulos, va a alcanzar la luz tubular, va a ser reabsorbido por las células tubulares proximales, y en estas células la 1,25-alfa-hidroxilasa va a convertir al calcidiol en calcitriol, o también conocido como 1,25-hidroxicolecalciferol, que es la vitamina D activa, la que genera más efectos respecto a lo que hablábamos hace un momento de las funciones de la vitamina D.
Ahora, hay varios estímulos que pueden o inhibir o favorecer la producción de este calcitriol. Entonces, por ejemplo, la hipofosfatemia o la hormona paratiroidea estimulan la actividad de la 1,25-alfa hidroxilasa, pero la hiperfosfatemia, por el contrario, la inhibe, porque recuerden que la vitamina D activa lo que hace es estimular la absorción gastrointestinal y reabsorción renal de fosfato y de calcio. Luego, si yo tengo una hiperfosfatemia, pues esto va a estar inhibido, ¿de acuerdo? Entonces, este es el metabolismo de la vitamina D. Teniendo ya claro esto, ahora sí podemos hablar qué es la deficiencia de la vitamina D. Entonces, la deficiencia de la vitamina D se mide con el calcidiol, porque este es el mejor índice para la determinación de vitamina D normal o subnormal en el cuerpo, dado que es la principal forma circulante de vitamina D. Por supuesto, uno podría pensar que, dado que el calcitriol es la forma activa de la vitamina D, entonces uno debería medir especialmente esa en sangre, pero es que no es la que más abunda en la sangre y esa se usa es al interior de los tejidos, no circula. Entonces, en ese orden de ideas, la que tenemos que medir es el 25-OH hidroxicolecalciferol o también llamado calcidiol. ¿Listo? Entonces, las concentraciones de calcidiol de suficiencia son todas aquellas que están por encima de 20 nanogramos mililitro. Insuficiencia va a ser de 12 a 20 nanogramos mililitro y deficiencia va a ser menos de 12 nanogramos mililitro. Pero también puede existir un fenómeno que es el fenómeno de la toxicidad. Si yo administro mucha vitamina D a un paciente y supera los valores de 100 nanogramos mililitro, puedo tener efectos tóxicos de la vitamina D como una resorción ósea muy marcada. Ahora, teniendo clara cuál es la definición de la deficiencia de vitamina D, procedamos a hablar de qué lo puede producir, las etiologías. Dentro de las etiologías vamos a encontrar 4 grupos principales: aquellas causas que son por ingesta o absorción deficiente, aquellas causas que son por disminución de la exposición a la luz solar, aquellas causas que son por un aumento o del catabolismo hepático o de pérdidas renales y aquellas causas que son secundarias a la disminución de la síntesis o de la respuesta endógena a la vitamina D. Entonces, dentro del primer grupo encontramos a la dieta pobre en vitamina D. Entonces, una dieta que no sea muy rica en lácteos, en cereales, entre otras fuentes principales de vitamina D. Síndromes de malabsorción, entonces la malabsorción gastrointestinal que puede generarse en enfermedades como la enfermedad celíaca o la enfermedad inflamatoria intestinal, pueden asociarse con deficiencias de vitamina D. O, por ejemplo, el bypass gástrico, las cirugías bariátricas, la gastrectomía. Todas estas se asocian con una disminución de la acidez gástrica y adicionalmente un mal funcionamiento del intestino delgado proximal, lo que subyace a la malabsorción de la vitamina D. El mismo principio aplica para las enfermedades del intestino delgado y la insuficiencia pancreática y la fibrosis quística, que se van a asociar con una menor degradación de los alimentos y con ello una menor capacidad de absorción a la vitamina D. ¿Listo? Entonces, ese sería el primer conjunto de etiologías. Luego tenemos la disminución de la exposición a la luz solar. Recordemos que los rayos ultravioleta son necesarios para que el 7 hidrocolesterol se convierta en colecalciferol. Entonces, si yo no tengo exposición a la luz solar, como pasa en el confinamiento o cuando tengo un uso abundante de protector solar que no permite la entrada de los rayos UV, una piel con pigmentación oscura que no permita la entrada de los rayos o quemaduras extensas que me hagan perder tejido que tenga ese colesterol, pues por supuesto lo que yo voy a tener es que no produzco colecalciferol, ¿de acuerdo? Y eso me lleva a deficiencia de vitamina D. Luego tenemos las etiologías que se asocian con un aumento del catabolismo hepático o de pérdidas renales. Entonces, primero hablemos del catabolismo hepático. Este especialmente se ve aumentado por acción de medicamentos, como los medicamentos anticonvulsivantes, dentro de los cuales podemos encontrar a la fenitoína, el fenobarbital, la carbamazepina o la oxcarbazepina, que lo que hacen es aumentar el metabolismo de la vitamina D. Y los medicamentos antituberculosos como la isoniazida o la rifampicina, que ejercen el mismo efecto. Respecto a la pérdida renal, se habla particularmente del síndrome nefrótico.
Y esto se explica porque la mayor parte del calcidiol que va por la sangre se une a la proteína transportadora de vitamina D. Entonces, los pacientes que tienen síndromes nefróticos pueden excretar suficiente proteína transportadora de vitamina D como para volverse deficientes en esta vitamina. Y por último tendríamos la categoría de disminución de síntesis o de respuesta endógena. Entonces yo puedo tener la síntesis, por ejemplo, del colecalcidiol comprometida si el hígado no funciona correctamente porque la 25-hidroxilación no va a poder ocurrir, ¿de acuerdo? Eso pasa cuando en la cirrosis hepática, donde yo no tengo un tejido hepático capaz de hacer la 25-hidroxilación. Pero también puede pasar con la 1,25-hidroxilación que ocurre en riñón. Entonces, esto puede ser consecuencia de diferentes etiologías. Por ejemplo, el hipoparatiroidismo. Si yo tengo una disminución de la secreción de PTH, recordemos que la PTH era un estímulo para la 1,25-hidroxilasa. Luego, si no está, pues va a haber menor hidroxilación. La insuficiencia renal crónica. Obviamente, si yo tengo una insuficiencia renal, pues ¿qué va a pasar? Yo voy a tener una filtración glomerular disminuida, voy a tener menor reabsorción de ese calcidiol a las células tubulares proximales para convertirlo en calcitriol y además voy a tener menos enzima 1-hidroxilasa dado el compromiso renal estructural. Entonces, por todos lados, la insuficiencia renal crónica puede generarme problemas en este paso de la síntesis. Y además podemos tener otra etiología como lo es la deficiencia de 1,25-hidroxilasa. Esto ya sería un trastorno genético y corresponde a una patología que conocemos como el raquitismo tipo 1A. En el caso del raquitismo tipo 1A, al no haber 1,25-hidroxilasa, pues no se puede producir el calcitriol. Y adicionalmente en esta categoría podemos tener otras etiologías que corresponden a la resistencia a la vitamina D, que es lo que conocemos como el raquitismo tipo 2. Es una forma supremamente rara de raquitismo, solo tiene como 120 casos informados. Entonces en el raquitismo tipo 2 particularmente lo que pasa es que el receptor de vitamina D está dañado. El receptor es una proteína y al ser una proteína está compuesta por aminoácidos. Y estas mutaciones del receptor pueden ser de dos tipos, o en el lado N-terminal o en el lado C-terminal de la proteína. Si es en el lado N-terminal, hablamos del raquitismo tipo 2A. Si es en el lado C-terminal, hablamos del raquitismo tipo 2B. Obviamente eso yo solo lo voy a saber si hago una genotipificación. Y en este tipo de trastornos veríamos tanto al calcidiol como al calcitriol normales, pero veríamos las manifestaciones clínicas de la deficiencia de la vitamina D, porque el problema es del receptor. Y de esa forma entonces finalizaríamos las etiologías que están detrás de la vitamina D. Vamos ahora con las manifestaciones clínicas. Entonces las manifestaciones clínicas van a depender de la gravedad y de la duración de la deficiencia. Normalmente esas manifestaciones se presentan en pacientes que tienen niveles de calcidiol por debajo de 15 nanogramos mililitro y estas van a ser dolor y sensibilidad en los huesos, debilidad muscular, susceptibilidad a fracturas, dificultad para caminar, osteomalacia y manifestaciones clínicas de hipocalcemia que como ya las hemos hablado en nuestro video de hipocalcemia pueden ser agudas, pueden ser crónicas. Si quieren saber un poco más de ellas los invito a ver el video de hipocalcemia. Aquellos pacientes que tienen niveles bajos de vitamina D y que además hacen un hiperparatiroidismo secundario van a ser aquellos que más tengan susceptibilidad a una pérdida ósea acelerada. Por ejemplo, en esta imagen podemos ver un ejemplo de osteomalacia, especialmente en el contexto de pacientes con raquitismo secundario a esta deficiencia de vitamina D. ¿Listo? Ahora vamos con la evaluación de este trastorno. Entonces, ¿a quién le solicito yo los niveles de calcidiol o cuándo debería sospechar yo que hay una deficiencia de vitamina D? Pues a quienes tengan factores de riesgo o que tengan manifestaciones clínicas. Entonces, ¿qué factores de riesgo se conocen que son muy asociados a esta deficiencia? Por supuesto, el confinamiento lejos de la luz solar. Sabemos que si no hay exposición a la luz ultravioleta, no se va a poder producir el colecalciferol. La edad, especialmente los adultos mayores, tienen una producción cutánea de vitamina D disminuida y ese cambio es mucho más prominente en situaciones de invierno. Entonces, por ejemplo, en áreas que sean muy templadas, muy frías, cesa muchas veces la producción de vitamina D, ¿ok?
Ahora, por otra parte, tenemos al uso de medicamentos que aceleran el metabolismo de la vitamina D. Ya lo habíamos hablado, esos medicamentos que aumentan el catabolismo hepático, donde están los anticonvulsivantes y los antituberculosos, pero especialmente el que más se asocia es la fenitoína, el anticonvulsivante fenitoína. ¿Listo? Los pacientes hospitalizados o institucionalizados. En estos pacientes se conjugan varios factores de riesgo a la vez. Número 1, estado de confinamiento. Número 2, ingesta inadecuada de vitamina D. Y número 3, si están en temporada de invierno, pues definitivamente peor, porque ahí sí con mayor razón se va a desarrollar la deficiencia. Realmente en este tipo de pacientes no es del todo claro hasta qué punto es una consecuencia de la inflamación sistémica por la etiología que están hospitalizados o es realmente por la presencia de otros factores de riesgo que se presentan cuando una persona está confinada. El aumento de la pigmentación de la piel por una menor entrada de los rayos ultravioleta, la obesidad, el paciente con osteoporosis, dado que perfectamente una deficiencia de vitamina D con hiperparatiroidismo secundario puede ser lo que esté debilitando al hueso, y la documentación de síndromes malabsortivos como la enfermedad celíaca o la enfermedad inflamatoria intestinal, que sabemos que al ser la vitamina D liposoluble y además esencial que necesita absorberse por el tracto gastrointestinal, pues con la malabsorción el riesgo es alto. Entonces, en este tipo de pacientes deberíamos solicitar los niveles del calcidiol. ¿Y qué hago yo si los niveles del calcidiol están bajos? Entonces, si están de 12 a 20 nanogramos mililitro, que sería el rango de insuficiencia, no requiere evaluación adicional. Pero si está por debajo de 12 nanogramos mililitro, que ya estaríamos hablando de deficiencia, estos pacientes sí hay que medirles varias cosas, entre las cuales encontramos el calcio, porque por supuesto sabemos que la deficiencia de vitamina D genera hipocalcemia, el fósforo para ver que no está haciendo una hipofosfatemia, o inclusive una hiperfosfatemia si el hiperparatiroidismo secundario es muy fuerte, la fosfatasa alcalina que nos habla mucho de esa resorción en el hueso, la hormona paratiroidea para descartar el hiperparatiroidismo secundario, los otros electrolitos, el BUN y la creatinina para darnos una idea de cuál es el estado actual de la función renal y saber si es eso lo que se asocia a esta deficiencia, anticuerpos contra la transglutaminasa tisular con el fin de buscar enfermedad celíaca como etiología posible y radiografía de extremidades si y solo si hay dolor óseo. No se recomienda que uno rutinariamente evalúe la densidad mineral ósea en pacientes cuyo único factor de riesgo es la vitamina D sérica baja. Sin embargo, es muy frecuente que pacientes que se les esté estudiando una osteoporosis conocida se le pidan niveles séricos de vitamina D y en el estudio de la osteoporosis pues se pida la densidad mineral ósea. ¿Y cómo tratamos nosotros esa deficiencia de vitamina D? Lo primero que hay que decir, muchachos, es que la deficiencia subclínica de vitamina D con hipocalcemia relativa y con hiperparatiroidismo es demasiado común, así no tenga manifestaciones clínicas, y su reemplazo siempre va a presentar beneficios en densidad ósea, prevención de fracturas y reducción del riesgo de caídas. Entonces, en ese orden de ideas es importante entender el reemplazo de la vitamina D. ¿Qué presentaciones existen? Tenemos la presentación con los precursores de vitamina, que serían la vitamina D3 y la vitamina D2. La vitamina D3, que es el colecalciferol, viene en cápsulas que vienen en presentaciones de 400, 800, 1000, 2000, 5000, 10.000 y 50.000 unidades internacionales o como inyección intramuscular, que de hecho dicen que es muy dolorosa. Y respecto al ergocalciferol, lo tenemos en presentaciones de cápsulas y líquida. Las cápsulas vienen de 400 y de 50.000 unidades y la líquida viene de 8.000 unidades por mililitro. Ahora, es recomendable preferir la vitamina D3, es decir, el colecalciferol, que la D2 cuando esté disponible. Dicho eso, entonces, ¿cómo vamos a dosificar a nuestros pacientes? Primero va a depender de los niveles de calcidiol. Entonces, si calcidiol está por debajo de 12 nanogramos mililitro, la dosis debería ser 50.000 unidades vía oral una vez a la semana durante 6 a 8 semanas y luego 800 unidades diarias, ¿de acuerdo? Si está de 12 a 20 deberíamos darle 800 unidades diarias por vía oral y si está de 20 a 30 inclusive hay quienes plantean que en este rango el paciente se beneficia de un aporte de 600 unidades diarias vía oral. Bueno, en pacientes embarazadas,
La indicación es de 600 unidades vía oral durante el embarazo y la lactancia. En pacientes con enfermedad renal crónica, esto va a depender especialmente de la tasa de filtración glomerular. Si la tasa de filtración glomerular está por encima de 30 mililitros por minuto, la reposición se hace exactamente igual que el paciente que no tiene enfermedad renal crónica. Pero si estamos por debajo de 30 mililitros minuto, deberíamos considerar si existe la necesidad de adicionar calcitriol, especialmente si hay hiperparatiroidismo, que nos hablaría de que hay una deficiencia importante del calcitriol. Recuerden que en la insuficiencia renal crónica se compromete la síntesis endógena del calcitriol. Entonces, en ese caso puede que sea necesario. Síndromes de malabsorción. Entonces, en los síndromes de malabsorción, llámese enfermedad celíaca, enfermedad inflamatoria intestinal, bypass gástrico, 10.000 a 50.000 unidades internacionales al día de colecalciferol, es decir, de vitamina D3, pueden funcionar correctamente. Y aquellos pacientes que persistan deficientes o insuficientes con esas dosis tan altas, hay que considerar la posibilidad de tratarlos con metabolitos de la vitamina D como el calcidiol o el calcitriol, porque ellos se absorben más fácilmente y nos pueden entregar mejores resultados. La monitorización debe hacerse cada 3 o 4 meses midiendo nuevamente el calcidiol, buscando una meta mayor de 20 nanogramos mililitro, y algunas referencias describen una meta mayor a 30 para garantizar buenos resultados. ¿Qué efectos adversos se pueden presentar con la terapia? Por ejemplo, la hipercalciuria y la hipercalcemia pueden ocurrir especialmente cuando los niveles de calcidiol se encuentran por encima de 88 nanogramos por mililitro. Es por eso que el límite diario que se ha avalado o se ha establecido es de 4.000 unidades por día para no superar estos límites. Por eso es tan importante la monitorización, porque la hipercalciuria y la hipercalcemia pueden ser, particularmente la hipercalcemia, mortal. ¿Listo? Ahora, ¿cuándo ponemos a los metabolitos de la vitamina D? Es decir, no al colecalciferol ni al ergocalciferol, sino al calcidiol y al calcitriol. Esos metabolitos de la vitamina D van a estar indicados cuando existe un metabolismo o una absorción anormal de la vitamina D. Entonces, calcidiol y calcitriol. ¿Cuándo yo pongo al calcidiol? Pues especialmente ante la cirrosis hepática, porque yo ya sé que no tengo a la 25-hidroxilasa que debe convertir al colecalciferol en calcidiol. Por lo tanto, ¿yo qué hago? Pues le doy calcidiol y no necesito a la 25-hidroxilasa. También, cuando lo puedo hacer, cuando tengo una mala absorción de grasas, porque si tengo una mala absorción de grasas, el problema de eso es que no voy a tener sustrato para producir calcidiol. ¿Y en qué dosis lo doy? Lo doy de 30 a 200 microgramos por día. Ahora, respecto al calcitriol, sus indicaciones especialmente van a ser en la insuficiencia renal crónica, especialmente con tasas de filtración glomerular por debajo de 30 mililitros por minuto, donde yo sé que no tengo una adecuada síntesis de calcitriol y que por lo tanto va a ser útil reponerlo. Y en el raquitismo tipo 1A, porque por supuesto si yo no tengo a la enzima 1,25 hidroxilasa, pues no voy a poder producir el calcitriol, y lo que debo hacer es reponerlo en dosis de 0,25 a 0,5 microgramos día. ¿Qué otras estrategias podría yo utilizar además del calcidiol y el calcitriol? Por ejemplo, la exposición a luz ultravioleta en cámaras de bronceado que me conviertan al 7 hidrocolesterol en colecalciferol. Este tipo de estrategias son eficientes para aumentar los niveles de calcidiol en pacientes que tengan mala absorción y que siguen deficientes con las dosis máximas de vitamina D. Sin embargo, el problema es que no existen límites de exposición seguros definidos a los rayos ultravioleta de tipo B. Entonces, pues no se puede dar una recomendación muy clara respecto a este tipo de terapias. Y claro, hay que administrarle calcio si el paciente tiene una hipocalcemia, y sobre todo considerando que tiene una deficiencia de vitamina D, pues debería tener un aporte diario de 1.000 miligramos a 1.200 miligramos que sean contemplados tanto dentro de la dieta o con un suplemento sumado a ella. Y de esta forma terminaríamos nuestra charla acerca de la deficiencia de vitamina D y cómo tratarla. Y de esta forma llegamos al final de nuestra revisión acerca de la deficiencia de vitamina D. No te olvides de seguirnos y darle clic a la campanita para que puedas enterarte de cuando subamos nuevos videos. Espero te haya servido. Hasta pronto.